Ese paso ahí. Empezó. Hola, hola. Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Dios bendiga a Iglesia Betel. Ya estamos preparándonos para comenzar este tiempo. Así que esperemos que algunos de ustedes puedan llegar y puedan poner algún comentario. Puedan poner, estoy listo. Ya estamos preparados, yo y mi familia. Sean bienvenidos, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a esperar un minutito, dando espacio para que otras personas puedan también unirse a este en vivo y puedan aprovechar la palabra de Dios. Por aquí está el hermano José Ángel Escobar. Que Dios le bendiga, hermano. Le extrañamos mucho. Esperamos pronto ya estar juntos en la casa de Dios. Qué privilegio estar en la casa de Dios. Qué privilegio poder reunirnos los viernes, los miércoles, el domingo. Añoramos eso, ¿verdad? Primero Dios, ya pronto vamos a poder estar ahí. Sean bienvenidos, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga. Esperamos que todos se encuentren muy bien en su casa. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Hermana Lupita Rosas, que Dios te bendiga. Vamos a comenzar y sean bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico que tiene como finalidad estudiar aquellas enseñanzas que han distorsionado la fe de los hermanos. Aquellas enseñanzas que salen de una iglesia cristiana muchas veces, pero no son basadas en la palabra de Dios. Hermana Laura, que el Señor le bendiga. Así que, si son tan amables, vamos a hacer una oración para que el Señor nos acompañe. Ahí donde usted dedique tiempo, no se ponga a cocinar, no se ponga a ver la tele o su celular, dedíquese exactamente a estar estudiando la palabra del Señor. Bendito Padre Celestial, tú que estás en todo lugar, Señor, y lo conoces todo, nuestras más íntimas intenciones, Señor. Te pedimos que nos ayudes en esta tarde. Te pedimos, Padre, que glorifiques a Jesucristo, Padre, en nuestra vida, y que a través de tu palabra, Señor, podamos aprender más. Nuestros ojos puedan ser abiertos, nuestro corazón pueda ser atraído a ti, Señor. En el nombre de Cristo te damos muchas gracias. Amén. Queridos hermanos, estaremos hablando en este tiempo acerca de en defensa de la fe. Veo que varios de ustedes ya llegaron y me da mucho gusto. Dejaré los saludos para el último. Si gustan poner algún saludo, algún comentario, al final podemos responderles. Así que vamos a estar hablando hoy de un tema que ha sonado mucho y es el Evangelio de la Prosperidad. Es una idea, es una doctrina que ha salido por mucho lugar de América Latina, por México y por muchas iglesias y está contaminando a mucha gente. Quizás si yo le preguntara, ¿usted practica el Evangelio de la Prosperidad? Quizás usted diría, no, yo sigo el Evangelio de Cristo. Pero hoy yo quiero que podamos aprender por qué esta enseñanza que ha salido por el mundo es tan destructiva, por qué está destruyendo a la iglesia. ¿Sabe que las peores mentiras o daños son aquellas cosas que pueden infiltrarse y no las podemos notar con claridad, ¿sí? Eso es lo peor, que la mayoría de estas herejías, de estas enseñanzas falsas, son muy similares al cristianismo. Inclusive se pueden encontrar y se pueden ver igual. Aquí yo tengo un vasito de agua, pues transparente, que usted puede verlo y se ve muy limpio y en efecto está limpio, hermano. O sea, yo lo acabo de sacar del garrafón, pero yo tengo un poquito aquí de cloro también. Estoy haciéndole un poquito de comercial a esta marca y si yo pongo un poquito de cloro en este vasito, probablemente yo se lo presente y usted no vea la diferencia tampoco. Usted diga, bueno, ese vasito se ve igual de limpio, pero usted sabe que si yo me tomo esto puede dañarme a mí. Y muchas veces así son las enseñanzas, hermanos. Las enseñanzas parecen iguales, parece que no tienen ningún peligro, pero yo estoy seguro que usted no le daría esto a su hijo, a que se lo tome. Ni siquiera usted mismo se lo tomaría. Por más sed que tuviera, diría, ¿sabes qué? Eso no sirve. Inclusive ahora vamos a desecharlo para que no se nos confunda con el vasito de agua que siempre tenemos. Queridos hermanos, debemos prestar mucha atención a lo que la palabra de Dios dice. Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros.
Ya hubo falsos profetas, ya hubo falsos maestros, pero en este tiempo también los hay. Y este movimiento está haciendo algo tremendo. Por eso la palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1: desechen toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, y deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. De esta manera, nosotros vamos a crecer en la salvación del Señor. Cuando nosotros deseemos un agua pura, un agua limpia, en este caso está hablando de leche espiritual, como un bebé deseando el alimento. Así que vamos a entrar un poquito de lleno. Nosotros debemos primeramente, para poder distinguir entre la verdad y el error, conocer el mensaje principal del Evangelio. La palabra de Dios nos muestra cuál es el mensaje principal del Evangelio. Si usted tiene su Biblia y gusta abrirla en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4, el apóstol Pablo dice: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el evangelio que predicamos, el evangelio de que Dios amó al mundo y envió a su Hijo unigénito para venir a librarnos de la condenación eterna, llevar nuestros pecados y prepararnos una patria celestial para volver a nuestro Padre. Jesucristo siempre dejó bien claro: primero es lo espiritual y después es lo terrenal. Sin embargo, queridos hermanos, la gente está tratando de manipular el evangelio, está tratando de cambiar el evangelio. Hay una advertencia muy fuerte para esto. En Gálatas capítulo 1, versículo 7, el Señor dice algo bien claro: no es que haya otro evangelio, sino que algunos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Debemos tener mucho cuidado con el evangelio que estamos predicando para no caer en maldición. ¿Cuál es el evangelio que nosotros predicamos? Que Cristo vino, murió y resucitó para pagar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Sin embargo, queridos hermanos, el movimiento de la prosperidad se está esparciendo mucho a tal grado de que muchas personas inclusive no saben que lo están practicando. ¿Qué es el movimiento evangélico de la prosperidad? Puede usted googlearlo, inclusive le va a dar la siguiente definición: la doctrina de la prosperidad enfatiza la importancia del poder personal, proponiendo que es la voluntad de Dios que su pueblo sea bendecido. Se interpreta que el sacrificio de Cristo en la cruz incluye el alivio de toda enfermedad, el alivio de la pobreza, que se consideran maldiciones que deben romperse por la fe. Y ese es el evangelio que se está expandiendo a lo largo de todas las iglesias. El evangelio de la prosperidad está contaminando a muchas iglesias. Quiero hacer una pequeña aclaración. Yo no voy a mencionar nombres de ningún pastor, de ninguna iglesia. Voy a mencionar dos ejemplos al final nada más, pero la intención no es señalar a nadie. La intención es mostrar lo que esto está haciendo con la iglesia. También nos sirve para que nos enteremos lo que está pasando y nos analicemos a nosotros mismos si nosotros estamos practicando el evangelio de la prosperidad o la doctrina o la teología de la prosperidad. Así que vuelvo a leer la definición. Esta doctrina enfatiza la importancia del poder personal, proponiendo que es la voluntad de Dios que su pueblo sea bendecido. Se interpreta que el sacrificio de Cristo en la cruz incluye el alivio de la enfermedad y la pobreza, las cuales se consideran maldiciones que deben romperse por la fe. Y así que quiero yo un poquito de explicar lo que significa este tipo de evangelio para que veamos. Usted quizás va a la iglesia Betel y vea si en iglesia Betel se está predicando este evangelio y vea si en otra iglesia se está predicando este evangelio, y al final voy a dar algún consejo de lo que se debería hacer si estamos cayendo en este evangelio de la prosperidad que está dañando muchas personas. Lo primero es que el evangelio de la prosperidad lo que enfatiza es el poder personal. El evangelio de la prosperidad se basa en el humano. El humano es el centro de toda la reunión.
y siempre se está buscando que él esté bien, que él esté cómodo, que él esté satisfecho. El Evangelio de la Prosperidad propone que se le dé más énfasis a las instalaciones que a la vida misma doctrinal de las personas. El Evangelio de la Prosperidad busca que todo, tanto las instalaciones, las canciones, vayan a la gente, que ministren a la gente, que busquen a la gente, que hagan sentir bien a la gente. Las predicaciones son motivacionales, de interés personal, buscan que las palabras que ofenden no se metan, que las ciertas citas que confrontan a la vida de la persona no se incluyan en la predicación. Esto es lo que promueve el Evangelio de la Prosperidad. Ahora, quiero decirle algo, yo no estoy en contra de que la iglesia esté bonita, esté pintada, que haya aire acondicionado, que haya sillas hermosas, que haya buenas pantallas, guitarras y demás cosas de buena calidad. Pero la doctrina de la prosperidad lo que busca es darle un enfoque a eso, más que a la vida misma de la iglesia. Yo he estado en muchas iglesias, he visto muchas prédicas en YouTube y he visto que se le da mucho énfasis a este tipo de temas, más que hablar del arrepentimiento, más que hablar del pecado, más que hablar de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, se tocan temas éticos, temas morales y todo el tiempo está girando en torno a esto. No estoy diciendo que si en alguna ocasión algún pastor, algún predicador habla sobre finanzas o algo por el estilo, está cayendo en esta doctrina, pero cuando el énfasis es solamente el hombre, que él se sienta bien, no digas eso que está en la Biblia porque se puede ir el hermano. Ahí es donde ya empieza el problema, donde se honra más a la persona que viene que al Señor mismo. Obviamente, estas doctrinas tienen buenos argumentos también. Mucha gente que practica este tipo de doctrina dice, es que estamos hechos imagen y semejanza de Dios, debemos tener la mejor calidad. Nosotros representamos el reino de Dios en esta tierra y debe verse en nuestra manera de vestir, en la manera de pintar. Y estoy haciendo una aclaración, yo estoy totalmente de acuerdo siempre y cuando primero se busque lo de arriba y después se busque lo material. No podemos nunca invertir esto. Cristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pero primero es el reino de Dios. Y esta doctrina de la prosperidad lo que está haciendo es suplantar el lugar de Dios en el culto y primeramente poner al hombre. Y Dios queda reducido a un segundo término. Tengamos mucho cuidado en la doctrina de la prosperidad. Un segundo punto sobre esto es que ellos buscan bendición sobre todo. Esta doctrina promueve que Dios siempre, y noten esta palabra, siempre quiere que nosotros seamos sanos y prósperos económicamente. Esta es la doctrina que se está dando. Es un evangelio que se está predicando y mucha gente se está sumando. Usted puede ver esas iglesias que predican ese tipo de evangelio, están creciendo de una manera exponencial. Miles y miles y miles y miles llegan. Y muchos llaman a eso avivamiento cuando no saben realmente que este evangelio va diferente a la palabra de Dios. Y bueno, de repente para argumentar lo que ellos dicen, hacen preguntas como tales, y cito, tomé esta cita de un post de una persona que dirige una mega iglesia, voy a omitir su nombre, dice, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que sus hijos vivan en pobreza? Y la respuesta es, pues a nadie, ¿no? Yo no quiero que mi hija que viene en camino viva en pobreza. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que sus hijos vivan en enfermedad? Y la respuesta es igual, yo no quiero que mi hijo viva en enfermedad, que mi hija viva en pobreza. Y dicen, de esta manera, Dios tampoco lo quiere para ti. Y suena bonito y suena lindo en esta comparativa, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto? Yo quiero ahora mencionarte algunas citas que ellos ocupan para poder promover este evangelio de la prosperidad. Dios te quiere siempre sano, Dios te quiere siempre billetudo, Dios te quiere siempre en éxito. Y la Biblia habla de eso, claro que sí, en algunas partes. Por ejemplo, algunos de ellos citan Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, que dice lo siguiente, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y hasta ahí lo dejan muchas veces. Y dicen, ya ves, la palabra de Dios nos menciona que el Señor quiere que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así que Dios te sana, así que Dios te prospera, así que Dios te va a multiplicar al 100 por 1.
Y repito, está en la Biblia. Pero si todo el tiempo solo se habla de eso y el evangelio de estas personas gira en torno a solo eso, hay un problema. Hay otra cita que ellos ocupan que se encuentra en Salmos 84:11. Dice, el Señor no quitará el bien a los que andan en integridad, refiriendo que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos bienes y más bienes y más bienes. Proverbios 22, versículo 4, hay una promesa que muchos mencionan y dicen, riquezas, honra y vida son la remuneración o el pago por la humildad y el temor del Señor. Aquí ves, el Señor quiere que tú seas rico, que tú tengas y que tú prosperes y que cada vez vayas más y más. Ahora, otro versículo que siempre ocupan tocante a las riquezas es Jeremías 29:11. Dice la palabra de Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamiento de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Y ahora, todas estas citas están en la palabra de Dios. Pero eso no está apoyando el evangelio de la prosperidad. Dios quiere cosas buenas para nosotros, pero no es el mensaje principal del evangelio. El mensaje principal del evangelio es que Cristo vino, murió y resucitó para pagar nuestros pecados, para pagar nuestras culpas. Pero el evangelio de la prosperidad promueve que debe de haber bendición económica. Por cierto que esto no es oculto para nadie, llegan a decir, si usted está en pobreza, usted está en pecado. Dios no te quiere en pobreza, tú tienes que levantarte y tú tienes que ser bendecido porque Dios te ha hecho parte de su reino. Entonces hay mucha condenación y es una mentira que parece que no se nota y ahorita vamos a aclararla. También hablan de que Dios te quiere sano todo el tiempo y que tú no debes de sufrir. Se basan en Deuteronomio 7:15, donde dice que el Señor quitará toda enfermedad y las plagas de Egipto. Isaías 53, verso 5, que Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que comienza este movimiento en volver. Tú tienes que ser una persona próspera. Tú tienes que ser una persona sana en el nombre de Jesús. Y todo el tiempo gira y hacen campañas y buscan y todo su evangelio gira en torno a esto. Pregunto, ¿es incorrecto? Parece que no, porque está en la Biblia. Parece que esto es verdad porque la palabra de Dios lo dice y la palabra de Dios no miente, pero la palabra no es lo único que dice al respecto. La palabra amplía nuestro panorama y como lo he dicho anteriormente, usted no puede creer algo solamente porque, lo leí en una parte de la Biblia y lo dice. Usted debe de ver el mensaje completo del Evangelio para aceptar una doctrina. Y entonces la palabra de Dios nos dice para estos que predican el evangelio de la prosperidad, siempre sano, siempre próspero, siempre feliz. Vean lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12:7, hablando el apóstol Pablo, diciendo, para que yo no me engrandeciera a causa de las revelaciones y que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y está hablando el apóstol Pablo de que el Señor le manda un aguijón en la carne. Algunos hablan de que era una enfermedad en los ojos. Cuando él está escribiendo algunas cartas, él menciona que inclusive se hubieran sacado los ojos para dárselo por amor. Sin embargo, dice que ha rogado al Señor 3 veces que le quite de sí. Y el Señor le ha dicho, que te baste mi gracia, hijo. ¿Dónde está esa doctrina de que todos sanos y todos bendecidos? Dice el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo, le dice en 2 Timoteo 4:20, a Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Apóstol Pablo, ¿qué pasa contigo? Si tú eres el que sanas y Dios siempre te quiere sano, ¿por qué está enfermo esta persona? ¿Acaso está en pecado? La palabra de Dios, si ustedes ven, apoya un punto, que Dios puede sanarnos, pero que hay momentos que Dios ocupa la enfermedad y ocupa la aflicción para tener un propósito. En el caso de Job, ¿estaba en pecado? ¿Job acaso no conocía a Dios? Pero él era el hombre más perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y estaba pasando
una situación muy difícil y muy crítica. Él estaba teniendo sarna maligna, se rascaba por todos lados. Dice la palabra de Dios que su dolor era tal que él se rascaba con un tiesto, no soportaba. Pero él no estaba en pecado, él estaba pasando una enfermedad por un propósito. Usted puede leer en Juan capítulo 9, cuando le preguntan, oye Señor, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera así? Y dice, no pecó este y no pecaron sus padres, es para que la gloria de Dios se manifieste. No estoy diciendo, usted está enfermo, pues es la voluntad de Dios. No, muchas veces son descuidos humanos los que nos provocan esto, pero esta mega religión, esta idea, esta doctrina está diciendo, tú debes ser sano y tú vas a ser sano. Tú reclama tu sanidad y ahorita llegaremos un poco a esto, ¿no? Y yo veo cómo hacen caer en pecado a la gente. En algún momento yo conocí a una persona muy de cerca que esta persona estaba pasando por problemas económicos. Y entonces se le acercó un pastor y le dijo, si usted está pasando por eso es porque usted está siendo infiel a Dios, porque usted está en pecado. Yo me le acerqué y le dije, pero no entiendo por qué tú piensas eso. O sea, en la Biblia hay momentos que Dios te hace pasar por desiertos, que te hace pasar por aflicciones. Y no es porque estés en pecado. Él está probando tu corazón para que salga victorioso y él glorificarse en medio de esto. Timoteo tenía constantes enfermedades, a tal grado que Pablo le tuvo que decir en primera de Timoteo, capítulo 5 verso 23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Vemos aquí, hermanos, algo bien claro. El Evangelio de la Prosperidad, primero, gira en torno al hombre, por el hombre y para complacer al hombre. Y también debe de bendecirte el Señor, porque Él siempre quiere bendecirte y Él siempre quiere sanarse. Y mucha gente de buena fe cree esto y caen en condenación. Porque fueron a una campaña, porque están orando y Dios no los sana. Y dicen, pero Señor, tú siempre me quieres sano y siempre me quieres próspero. Y entonces piensan que el Señor está molesto con ellos por falta de discernimiento, por creer doctrinas erróneas. Puede ser que tú estés pasando un momento de debilidad, un momento de enfermedad, un momento de escasez, pero eso no quiere decir que Dios ha fallado a sus promesas. Quiere decir que estás pasando por un momento de aflicción y Dios puede fortalecerte y Él puede sanarte y prosperarte. Pero esto no está hablando de una regla y que si tu negocio no ha prosperado como al momento tú quisieras, es porque Dios está en contra tuya. Un tercer punto sobre esto, muy importante. Bueno, quiero hablar también sobre la pobreza, que mucha gente piensa que ser pobre es una maldición y si eres pobre tú no eres un hombre ungido y dice un varón, no voy a mencionar su nombre, ¿cómo tú vas a bendecir a otros si tú mismo estás todo quebrado? La bendición de Dios se ve en tu vida, se debe de ver en tu ropa, se debe de ver en tu coche. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? El Señor habla en el libro de Hebreos acerca de los hombres de fe. Y si bien habla de Abraham, riquísimo, Isaac, riquísimo, también habla de David, un hombre riquísimo, que tenían tesoros en sobremanera. En Hebreos 11, verso 37, habla de que otros fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras, angustiados y maltratados. Y en otra parte, en el versículo siguiente dice, y fueron pobres, perdón, aquí en este mismo versículo dice pobres, angustiados y maltratados. Si la pobreza fuera una evidencia de que estás mal con Dios, ¿qué está pasando aquí? Porque estos varones, hombres de fe, héroes de fe, anduvieron pobres y errantes. Puede ser que el Señor esté ocupando esa situación. Ahora no estoy hablando de una mediocridad, ¿no? De que usted no trabaje las horas que debe trabajar, que usted no cumpla con su trabajo. Bueno, de otra manera usted va a caer en misma condenación por su actitud, como dice el apóstol Pablo, el que no trabaje, pues que no coma, ¿no? Pero aquí está hablando de que a veces Dios hace pasar por situaciones difíciles a los suyos y esto no habla de que el Señor esté molesto con ellos. El apóstol Pablo, en ese versículo famoso que todos conocemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Anteriormente dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, pero también sé tener escasez. Él está hablando de esto. Hay momentos donde Dios permite la escasez para probar nuestra fe en Él,
Hay momentos que Dios nos deja vivir en abundancia, pero esta doctrina de la prosperidad habla que tú siempre debes estar sano y bendecido y prosperado y todo el tiempo, ¿no? En este punto hay que tener un cuidado muy tremendo, porque hay un tercer punto que es el punto más notorio de este movimiento, y este movimiento tiene algo bien interesante, y es el punto del poder creativo de las palabras. Esta enseñanza mantiene que nuestras palabras tienen poder. No, aquí está el poder. Y bueno, lo hacen en las siguientes citas. Por ejemplo, hay una cita en Proverbios que dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Que en la lengua se encuentra el poder de la vida y la muerte. Eso es ciertísimo. También se ponen en esta cita, Mateo 16, 19, cuando Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 18, verso 19, el Señor dice, otra vez les digo, si dos se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. También les dijo el Señor, de cierto les digo que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate allá, y no duda en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, le será hecho. Y esta doctrina que se ha colado en la iglesia, que es una doctrina de confesión, es una doctrina metafísica, tú confiésalo, tú decláralo y lo tendrás. Y esta es la mentira que están tramando a través de la palabra de Dios. ¿Que la palabra de Dios no está diciendo esto? Y entonces ahí comienza el yo declaro, el yo decreto, el yo amarro y yo desamarro, y dice el hermano César, 1, 2, 3 por todos mis amigos, y todo el tiempo, ¿no? Ahí, como piensan que no están pecando contra Dios. Yo he escuchado y he visto en muchos lugares, es muy famoso y a la gente le gusta. La gente se emociona, el pastor, el predicador se para y dice, a ver, hermanos, voy a soltar una palabra poderosa en esta tarde. Y la gente, ay, sí, yo quiero, suelta la palabra poderosa. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? La gente va a los eventos porque el varón de Dios va a soltar una palabra, va a decretar y va a desamarrar y va a hacer y va a deshacer. Y es muy común en cualquier culto, en cualquier predicación, se menciona esto. Es que yo te declaro sano y la gente, aleluya. Y yo te declaro exitoso y yo declaro que tu negocio va a ser próspero. Incluso recomienda a este mismo hombre del que yo tomé la cita, cada vez que te levantes, tú dices, soy exitoso, soy próspero, y eso te va a dar una mentalidad. ¿Pero acaso es lo que la palabra de Dios enseña? Oh, no, yo profetizo que va a salir bien. Un hombre hace unos días se paró y dijo, yo amarro, desato bendición y yo declaro nulificado el COVID-19. Pues fue lo que él dijo, ¿no? No ha pasado nada, pero fue lo que dijo. Y yo profetizo y yo esto. Y quiero citar un ejemplo acerca de lo que pasó con nuestro hermano Julio Melgar. Algunos de ustedes lo saben, algunos no. Es un hermano que componía canciones muy hermosas, pero él tuvo cáncer. Y entonces todo el mundo rodeado a él empezó a profetizar. Y yo profetizo vida y yo te declaro sano y yo declaro el Espíritu de Dios y que tú vas a ver tus hijos y vas a ver tus nietos. Y anda un escándalo ahí, ¿no? De que una cantante dijo, Señor, no aceptamos un no por respuesta, aunque ya anda la aclaración ahí, ¿no? Por supuesto. ¿Qué está pasando con esto? Usted dice, pero en la Biblia está que si dos se ponen de acuerdo, entonces profetizar y declarar y todo esto es bíblico. Mire, hermano, usted puede declarar la grandeza de Dios. Usted puede declarar que Dios es soberano, que Dios es bueno, que Dios es justo. Puede declarar, esto es abrir su boca en altavoz. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se ponen en un lugar especial. Yo declaro y yo decreto y yo profetizo. Y hay un problema muy serio en esto. Porque la palabra de Dios no son solo esos versículos que leímos. Hay una cosa muy importante. La palabra de Dios dice en 1 Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos en Él si pedimos, no si reclamamos, no si profetizamos, no si desatamos, no si hacemos todo. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, el Señor nos oye.
Pero si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y se ha caído en un juego, queridos hermanos, esta situación. Yo quiero decirte algo. Por más que tú vayas y que alguien te profetice un éxito en tu trabajo, si tú estás deshonrando a Dios con tus finanzas, tu trabajo se va a venir para abajo. Por más que alguien te profetice que tu matrimonio va a ser restaurado, si tú no estás obedeciendo la palabra de Dios, y noten esto, siempre la profecía de ellos va arriba, aunque la palabra de Dios diga otra cosa. Y la palabra de Dios siempre debe estar sobre cualquier estándar, porque es la palabra del Señor. Y mucha gente dice, no, cuando tú profetices, menciona la palabra, porque Dios no se puede resistir. Si tú profetizas, si tú declaras sanidad, no importa, solo di la palabra, Dios no se puede negar. ¿Quién dijo esto? La palabra es clara. Si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero esta doctrina está llevando a la confesión, a la metafísica, y solamente tú decláralo, y solamente tú dilo, y va a pasar. Querido hermano, debes acercarte a Dios con un corazón humilde. Pero cuánta gente en esa línea del evangelio de la prosperidad simplemente se levanta el cuello y yo ordeno. ¿Tú quién eres? ¿Quién soy yo para ordenar a Dios? La palabra de Dios dice, un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Que es contrito, que viene hasta el piso, que viene arrepentido. No un corazón soberbio, no un corazón que ordena, no un corazón que hace lo que él piensa que debe de hacer. Inclusive Jesucristo mismo, cuando estaba a punto de ir a la cruz, él dijo, Padre, Lucas 22:42, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesús, diciendo, si quieres, papito, si tú quieres. ¿Acaso Jesús no sabía que él podía decir, yo decreto que la redención está hecha, no hay sufrimiento, porque eso no viene de Dios? ¿Por qué no alguien llegó con el apóstol Pablo y te declaró sano y listo en el nombre del Señor? Porque Dios tiene propósitos, porque Dios tiene maneras y Jesucristo mismo nos enseñó cómo nosotros debemos sujetarnos a la voluntad del Padre. Quizás hasta el momento usted diga, pero ¿qué tiene de malo? Porque Dios sí nos quiere sanos y sí nos quiere así, pero el querido hermano está desenfocándose del verdadero evangelio. Está tomando como prioridad al ser humano en el culto cuando este debería ser Dios. Y buscan a Dios por las bendiciones, y buscan a Dios por la sanidad, y buscan que se haga su voluntad. Dios ha dado sanidad, Dios ha dado prosperidad a mucha gente y Dios lo seguirá haciendo, pero nosotros debemos sujetarnos a su voluntad. Quisiera hacerte unas preguntas a cada uno de los que me ven, para que usted pueda concluir y examinarse a sí mismo, comprender si usted está promoviendo el tipo de doctrina. Hágase las siguientes preguntas. Probablemente usted va a una iglesia donde se predique un buen evangelio. Probablemente no. Pero hágase las siguientes preguntas. Cuando usted va al culto, a adorar a Dios, al templo, busca que la reunión gire en torno a usted o en torno a Dios. ¿A qué me refiero? ¿Va usted solo a pedirle a Dios? ¿Solo va usted a saciar sus necesidades del Señor? ¿Usted va a darle a Dios adoración? ¿Va a darle a Dios alabanza? ¿Va a escuchar su palabra para glorificar su nombre? Porque de un lado, todo gira en torno al hombre y quiero sentirme cómodo y quiero sentirme bien. ¿Cómo voy a arrodillar? ¿Si me voy a lastimar mis piernas? No, ¿cómo voy a danzar? ¿Voy a quedar mal? ¿Cómo voy yo a estar alabando a Dios en voz alta? ¿Usted busca que gire en torno a usted en la reunión? ¿O busca que gire en torno a Dios? A glorificar a Dios, a escuchar a Dios, a bendecir al Señor. Es primera pregunta. Segunda pregunta, ¿busca usted a Dios para que todo le vaya bien? ¿Busca usted a Dios para que su negocio prospere? ¿Para que su economía mejore? ¿Busca usted a Dios para que su salud esté bien? Y todo el tiempo, Señor, dame, bendíceme y todo el tiempo. Y cuando le va mal, no va a la iglesia. Cuando pasa una racha difícil, maldice a Dios. Cuando se enferma, está quejándose de Dios. Es una segunda pregunta. Una tercera pregunta. ¿Usa la declaración de la palabra para producir o para exigir a Dios que haga cosas en su vida?
Está usando este tema, no, y yo me declaro, y yo esto, y yo el otro. ¿Busca exigirle a Dios o usted busca someterse a la voluntad de Dios? Padre Celestial, te pido esto, hágase tu voluntad. Pero no es, hágase tu voluntad, pero si no haces lo que estoy diciendo, ya no voy a ir al culto, ya no voy a ofrendar, ya no voy a buscarte, ya no voy a servir. Si tú haces lo que yo no quiero, ahora sí me aparto. Porque entonces usted está del otro lado. Querido hermano, querido amigo, es muy serio. Usted puede estar en una buena iglesia donde se esté predicando la verdad, pero el problema puede estar dentro de nuestro corazón. Se ha colado esto. Y como el ejemplo principal que les di, si usted se toma el agua que está sucia, usted se va a enfermar. Y eso es lo triste. Son mega iglesias, miles y miles y miles, pero se han infectado de este evangelio falso y no serán salvos. Por esta razón, Jesús revela que en aquel tiempo dirán, Señor, pero en tu nombre, pero yo iba, pero yo a ti no te conozco. Tú ibas para saciar tu necesidad, el culto giraba en torno a ti, sentirte grato, sentirte placentero. Cuando tocaban algún tema difícil, tú lo ignorabas, lo que te molestaba de la Biblia lo quitabas, lo que no entendías lo quitabas. Todo el tiempo me buscabas solo para estar bien, solo para prosperarte. Cuando te pasaba por una prueba, una aflicción, renegabas contra mí, te ibas. Tú solamente usabas la declaración para sentirte fuerte y sano y poderoso y querías todo el tiempo que yo hiciera lo que tú querías, cuando la idea es que no, tú deberías obedecer lo que yo quería, dice el Señor. Esto es lo triste. Quizás usted está en una iglesia donde está predicando esto. Todo gira en torno al dinero. ¿Y quién dona 1,000 pesos? A ver. Y que Dios te va a bendecir y que Dios te va a prosperar y que Dios te... Si usted está en una iglesia así, ora al Señor y pídale dirección para saber qué hacer, para que usted pueda crecer para salvación. Por eso dice, deseen como un niño recién nacido. No hay mejor ilustración que esa, usted lo puede comprender. Dios es tan sabio. Y el niño desde que nace, yo voy a pasar esta experiencia hoy pronto, y discúlpeme que siempre hable de eso, a lo mejor estoy muy emocionado, pero como el bebé desea y necesita la leche materna. Ese instinto, ¿quién lo puso? El Señor. Y el Señor dice, de esa misma manera, tú deseas consumir la verdadera palabra de Dios. Si tú estás en una iglesia donde solo se está hablando de eso, donde solo te están hablando de esta situación, que debe ser sano, que debe ser próspero y que exige y que tú reclamas y que tú esto y que tú el otro, mucho cuidado. La palabra de Dios es clara y nos habla para advertirnos de esta situación. Querido hermano, querido amigo, quiero recapitular un poco. La doctrina de la prosperidad pone al hombre como en centro, que el hombre esté bien, que todo le complazca. Busca su beneficio físico y económico y piensa que no debe someterse a Dios, que debe declarar, que debe decretar, que debe desamarrar, que debe hacer todo aquello, no sujetándose a la voluntad de Dios. Sin embargo, en esta tarde, yo deseo que cada oyente pueda decir, a partir de hoy, cada vez que yo busque al Señor, voy a permitir que Él sea el centro, que Él sea quien yo vaya a adorar, que yo vaya a buscar, que yo vaya a glorificar. No lo voy a buscar solamente por las bendiciones que me pueda dar, no lo voy a buscar para que me prospere, no lo voy a buscar para que me bendiga, lo voy a buscar por quién es Él y me voy a sujetar a su voluntad. Le pediré mis deseos, le pediré mis anhelos y los sujetaré a su voluntad según el ejemplo de Cristo. De esta manera nosotros estaremos buscando estar en el evangelio correcto, en la doctrina correcta. Esa es mi invitación para esta tarde, querido hermano. Espero puedas pensarlo, espero puedas meditarlo. Dios te va a bendecir, pero no busques a Dios para que te bendiga. Busca su reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No buscamos los beneficios, buscamos al Señor que nos bendice. A Él lo buscamos, no buscamos sus beneficios. Termino con la siguiente cita. El Señor dijo, busquen mi rostro. El salmista dice, tu rostro buscaré, oh Señor. Busquemos la presencia de Dios en esta tarde. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por lo bueno que tú eres. Te agradecemos por las bendiciones que tú nos has dado, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque en Cristo tenemos bendiciones eternas, también terrenales, Señor.
Gracias, Padre, porque tú tienes un cuidado especial de nosotros. Hoy, Padre, volvemos nuestro corazón a ti y si esta doctrina se ha metido en nuestro corazón, si hasta cierto punto siempre buscamos estar bien nosotros y quizás sin darnos cuenta, Padre, discúlpanos, perdónanos. Perdónanos, Padre, si te hemos buscado solamente para estar bien física y económica, emocionalmente. Te hemos buscado como un recurso, Padre, de solución. Perdónanos, Padre, si no nos hemos sujetado a tu voluntad. Y cuando tú dices que no, te damos la espalda. Cuando tú nos respondes a tiempo, Señor, nos desesperamos. Discúlpanos, Padre Celestial, y guíanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada hermano, cada hermana, Señor. Y si alguno está en alguna iglesia que está hablando una doctrina que va en contra de la tuya, que es una doctrina solamente de prosperidad, una doctrina solamente de egocentrismo, Señor, guíalo y dale un lugar donde él pueda congregarse sabiamente, Señor. Gracias te damos, Señor. Guarda a cada pastor, a cada maestro de la palabra de Dios, que nunca nuestra inclinación sea guiarnos a lo que a las masas les agrada oír, Señor, sino lo que tú quieres que hablemos, Señor. Por más oposición que haya, ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, Padre Celestial. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. También tenemos por aquí a la hermana Laura López. Hermana Laura, que Dios le bendiga. La queremos mucho. Gracias por estar en las reuniones. Hermana Laura es de Aguascalientes y está reuniéndose con nosotros. También está el hermano Francisco Cebrero. Que Dios te bendiga, brother. La hermana Isaura de Jesús, la hermana Chagüita. Esmeralda, Meraz, Dios te bendiga. Que Dios le bendiga a José Guadalupe Fierro también. Nuestra hermana Isaura, que Dios le bendiga. Nuestra hermana Mauri, la esposa de nuestro director, que Dios le bendiga. La amamos también, hermana. Esperamos verla pronto. También la hermana Natividad Rebolledo, que Dios bendiga. A mi esposa, ahí está. Y Gire también. Hace un minuto, que Dios te bendiga, Gire. Hermanos, que Dios les bendiga. Les invito a meditar en el mensaje que hemos tomado y seguir buscando del Señor. Que Dios les guarde, les amamos, les extrañamos y esperamos ya pronto tener el permiso del gobierno para volver a reunirnos en la casa de Dios, pero por el momento seguimos firme buscando al Señor. Que Dios le bendiga.